hecho, el 7 de octubre yo estaba por trabajo en Israel. Tuve que refugiarme, bueno, en los búnkers y todo eso por los misiles. 16 años, como... Llamando a la lucha armada, al asesinato y a la muerte. Pero es que no puedo hablar, es que no puedo hablar. El pueblo de Israel no se va a ir a su tierra ancestral, te lo prometo. ¿Qué vas? Solo los israelíes, investiga un poco. Hace mucho tiempo evitando todo esto, si la gente jamás simplemente digan, ¿sabes qué? Aquí están los secuestrados. Punto. Vale, vamos, espera, no voy, relajarnos, espera, caballero. Y a Cataluña, y de eso infórmate. Caballero, espere, vamos poco a poco que esto va a quedar muy bonito. ¿Nombre? Alex, pariente. Alex, ¿de dónde eres? De Panamá. De Panamá. ¿Cuánto llevas aquí en España? Un día. ¿Un día? Viene, vale. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Un segundito. Sí. ¿Has venido aquí el 7 de octubre o te pilla de paso? De hecho, el 7 de octubre yo estaba por trabajo en Israel y estaba de vuelta, estaba viajando por Dubái, Israel, de vuelta también la semana pasada y tuve que refugiarme, bueno, en los búnkers y todo eso por los misiles. Me tocó hacerlo incluso la semana pasada. ¿Qué es lo que me querías decir y aportar? Yo no voy a opinar, voy a decir solamente hechos. De quién financia a quién, yo creo que eso nunca lo vamos a saber. Nunca. Vas a ver en Google, vas a ver una gente que va a decir en favor o en contra y nunca vas a saber. Y los videos hoy con el AI no sabes qué es verdad y qué no es verdad. Solamente voy a decir 2 o 3 hechos de la historia. Las personas dicen que la resistencia es palestina, esa fue la primera. Voy a decir que la primera resistencia fue la judía desde los 1800. En todo parcial porque yo estudié leyes en Panamá y mi tesis justamente fue esa, donde me enteré de hechos, facts impresionantes. Las personas hablan de la votación de la ONU para crear un Estado árabe y judío en el 48. Está bien, palestino. Me gusta que digas eso porque vas a ver algo que te va a sorprender. Sin embargo, la legalidad, el documento o la votación jurídico obligatorio de la creación de un hogar nacional judío no ocurrió en el 47 ni el 48 y no tiene nada que ver con el Holocausto. Eso viene desde 1920 con la Conferencia de San Remo. Es el documento obligatorio para la Sociedad de Naciones, cosa que la gente no lo habla, no lo dice, porque en el 47 y 48 fue una recomendación, no fue una obligación. Que después, es verdad, que 6 países fueron a atacar a Israel porque querían tirar a los judíos al mar y entonces le decían a los árabes que estaban los palestinos, como quiera llamarlo, en esta tierra que se vayan porque una bala no hace diferencia entre un judío y un palestino. Pasó y tristemente se tuvieron que ir. Lo que pasa es que Israel ganó la guerra contra esos países y entonces ahí está el tema. Eso fue lo que hablamos antes de los otros países que quieren usar la causa palestina a su favor. Entonces, Conferencia de San Remo. Alguien habló de los refugiados musulmanes palestinos de esa época. También habían refugiados judíos de Marruecos, Túnez, Irak, Irán, Siria, que se tuvieron que escapar, que tampoco lo hablan. El otro tema que quiero mencionar es que es verdad, el tema de los líderes es fatal, hay democracia, no democracia, no sé. Sin embargo, del lado musulmán palestino y judío Israel, tiene que haber un solo líder, porque puedes hablar con Hamas y después viene Fatah y te va a decir soy yo, entonces ¿con quién vas a hablar? Uno o el otro, ¿me entiendes? Eso hay que tenerlo muy claro. Y último tema, hace 100 años, 120 años, le decían en Europa a los judíos, váyanse para Palestina, lárguense a Palestina, que ese es su país. Le decían a los judíos, los que después vieran los nazis y eso, le decían a los judíos, váyanse a Palestina. Como si eso es su país, váyanse para allá, no lo quieren en Europa, en Polonia, Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, espera. Entonces se habla de que había palestinos antes, pero ¿quién había antes de Gran Bretaña? Había Imperio Otomano. No había ni un país palestino, no había un rey palestino, no había nada. Había un Imperio Otomano que la resistencia con Herzl y antes con Jaime Weizmann estaban luchando para que los judíos tengan su hogar. Obviamente se eligió ese lugar por el tema central, pero lo que quiero decir es la Conferencia de San Remo de 1920 es el documento obligatorio indicando que el hogar nacional judío es ahí. Que después Churchill creó un país, a ver te va a gustar, ilegalmente Jordania. Jordania no tiene historia. ¿Cuándo se creó Jordania? ¿Qué es Jordania?
lo creó como Transjordania, pero ¿qué es eso? Después de Jordán, ¿de dónde se creó eso? El 70, te acabo de comentar, el 74% del hogar nacional judío de esa tierra se le entregó a Jordania, que era la provincia palestina. Entonces mucha gente dice, entonces Jordania hoy día tiene 85% de palestinos. Te quiero preguntar, tú que viviste el 7J en persona, 7 de octubre. el 7 de octubre, perdona, el 7 de octubre, ¿tú consideras que lo que está haciendo a día de hoy Israel es un genocidio contra Palestina? Me causa un poco gracia que se diga genocida, porque genocida normalmente tendrías 500.000 muertos. 40.000. No, tendrías 500.000 muertos si fuera genocida. Tenés 40.000 donde tú vas a creer en el Ministerio de Salud de Hamas que son terroristas. ¿Cómo sabes si son verdad o no es verdad? El Talmud no dijo nada con respecto a la cantidad. Déjame. El Talmud no dijo nada en tema de cantidad de muertos o no muertos. Hablamos de cantidad de muertos o no. Esa fue la pregunta. Organismos internacionales. Esa fue la pregunta. No, que creen en el Ministerio de Salud. Incluso la ONU, hace 1 o 2 meses, indicó, dándose cuenta, que la cifra indicada por el Ministerio de Salud de Hamas, siendo terroristas, era falsa, que era el 50% menos. De verdad. Yo no digo opiniones, digo facts, hechos. La ONU lo dijo, la mitad. Ahora, el Ministerio de Salud, ¿cuánta gente de Gaza? ¿Cuántos muertos van a decir? Niños. No crees en absoluto. De salud de Hamas, la verdad, ¿cómo vas a creer que es verdad? Es verdad que es triste la guerra, siempre hay temas colaterales. ¿A quién le gusta la guerra? A menos que sean los intereses que venden armas y políticos, quizás a ellos sí, pero a nadie le gusta la guerra. Te lo aseguro, a nadie le gusta la guerra, a una persona normal no le gusta la guerra. Pero no lo calificarías como genocidio. No, para nada. Independientemente. Ahora, última cosa, esa guerra se hubiese acabado hace mucho tiempo, evitando todo esto, si la gente de Hamas simplemente digan, ¿sabes qué? Aquí están los secuestrados. Punto. ¿Estás de acuerdo con eso? No ¿Crees estoy de que acuerdo. se acabaría? No estoy de acuerdo con Es eso un porque- punto que hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué no Porque soltáis a los secuestrados? Hasta el propio Estados Unidos ha propuesto muchas proposiciones de alto al fuego, en el cual se incluían la libertad de los presos palestinos, que eso se habla mucho de los rehenes israelíes, pero ¿cuántos presos palestinos hay en el desierto de Negev? Por ejemplo, ¿cuántos presos? Porque los propios medios de comunicación israelí, han documentado en documentales y en reportajes cómo los tienen en campos de concentración, cómo los tienen torturados, cómo los tienen igual que os tenían en Auschwitz, desgraciadamente, los tenéis igual a los palestinos. Y los medios de comunicación, déjame hablar, yo no he hablado. Un minuto. No, un minuto. Entonces hemos visto cómo los propios medios de comunicación israelí, que por cierto, sobre este vídeo voy a ir poniendo las imágenes del medio de comunicación israelí, el cual mostraba cómo en el desierto de Negev los tienen en campos de concentración, los tienen desnudos, los tienen sin comer, los tienen en condiciones infrahumanas desde hace muchas décadas y desde hace mucho tiempo. Niños que los propios organismos internacionales han denunciado que niños menores de edad están en las cárceles de Israel, detenidos como por ejemplo vemos el caso de un montón de casos famosos e influyentes, como por ejemplo el caso de una chica, Ahed Tamimi, cuando era menor. No, esa es una dirigente palestina. No es dirigente, no es ninguna ¿Cómo que dirigente. no? En su época, Hizo la campaña, ¿cómo que no? ahora ha crecido, pero en su época hay vídeos donde ella tenía 17 años Llamando y 16 a la lucha años. armada. Llamando a la lucha armada, déjame al terminar, asesinato y a la terminar. muerte Pero de es que no Israel. puedo hablar, Entonces, como decía, hemos visto cómo el propio Estado de Israel tiene a los ¿Por qué presos entre comillas palestinos. Estado? Pues porque para mí es una organización terrorista, no un Estado. Pero Es a ver un- si entendemos, no podemos permitir que una persona hable libremente diciendo que el Estado de Israel, un Estado organización democrático, terrorista, 40.000 víctimas. no es cierto. Estoy hablando No, con él. pero a ver, no es cierto. poco a poco nos estamos encendiendo. podemos comparar a Espera, unos con eso. espera. ¿Cómo se llama, caballero? Gabriel Gorenstein, encantado, Gabriel, mucho gusto, encantado. presidente del Likud en Argentina. Qué bueno. ¿Que con Milei bien o no? Estamos muy bien, sí. Vale. Espero que tengamos cada una cerveza, aquí cada uno hablemos. ¿Podéis juntar Sí, un sí, sí. poquito? Claro, yo como quería terminar, se habla mucho de los rehenes israelíes, pero poco se habla de los menores palestinos presos en las cárceles. Perdona de que te Israel. corte. Esos presos, tú que has estado en Israel, ¿eres conocedor o eras conocedor de esto? Nunca fui a visitar las cárceles, no fui a visitar. Lo que sí te puedo decir del tema, porque se menciona mucho los diarios en Israel pasa un tema
Ahora, voy a hablar solamente político israelí adentro. Pasa un tema, hay un odio de la entidad de la oposición izquierdista contra Bibi Netanyahu, en favor o en contra, no es mi tema ahora mismo, solamente digo facts. Y entonces hay medios que están en contra o en favor. Entonces los que están en contra van a hacer todo para poder decir que Netanyahu es un terrorista o Netanyahu hizo esto o lo otro para bajarlo. ¿Me entiendes? Para bajarlo. Esto es lo que está pasando. No fui a las cárceles, pero algo que sí en hechos que sí, dos cosas que vi. Muchos de los que están en las cárceles viven como, no voy a decir todos, es verdad, no voy a decir todos, pero hay cárceles donde hay gente que sí vive bien, entre comillas, bien. Hay el tema que hubo en la Knesset, en la Asamblea en Israel, en el Parlamento en Israel, es que algo muy raro, voy a decir, porque para los árabes, los palestinos, tienen más de 15 marcas de champús en las cárceles. Es una locura, no el tema de 15 champús, porque se hable eso en el Parlamento, ¿me entiendes? Entonces, lo que quiero decir eso, es muy fácil decir, los tratan bien, los tratan mal, si no vamos nosotros realmente a verlos. Ahora, que existe que menores, musulmanes palestinos, vayan con cuchillos o vayan a tirar piedras, también existe a esas personas, y lo hablo porque también estudio leyes, sea en Israel o en cualquier otro país, ¿cómo vas a juzgar un menor que acuchilla a otra persona? ¿Lo juzgas como un menor o lo juzgas como un adulto? Porque si tiene la conciencia de ir a matar o herir a una persona, que está la conciencia también de enfrentar sus hechos. Yo sé que me alejo un poquito del tema ahí de Palestina e Israel, pero es para entender un poco el concepto. Eso es lo que quiero decir. Podemos hablar de vuelta, como dije al principio, miles de cosas que vemos en Google, ChatGPT, AI, no vamos a saber. Lo que sí quiero decir es que para resolver ese tema hay que ir con la historia, una ecuación, como dice un señor Jacques Kupfer en Francia, decía, un problema se tiene que resolver con una ecuación, se resuelve con hechos, facts. Si la suma, la ecuación no sea con hechos reales, nunca vas a poder solucionar este tema. Sin hablar de la gente que se quiere aprovechar de problemas, etcétera, ¿no? Eso es lo que quiero decir. ¿Algo que añadir? Un minuto. Vale, nada, yo lo que tengo que decir es que es muy fácil decir qué grupo es terrorista o qué grupo no es terrorista en función de los intereses geopolíticos de cada Estado en un momento concreto, porque para lo que un país, una organización política puede ser terrorista, para otro no, y viceversa. Entonces, en base a esto, jamás, yo no comulgo con las ideas, de hecho tengo familiares del FPLP que han estado en la cárcel desde Hamás, pero Hamás, quieras o no, queramos o no, es la fuerza política más votada en la Franja de Gaza. Una pregunta, para saber solamente, el Hamas votó de Gaza al Fatah, ¿no? ¿Los votó? ¿O no? Creo que fue que ve eso. Hay una guerra interna entre el Fatah y Hamas, pero China fue, hace un tiempo, hace unos meses, China fue el país en el que Mahmoud Abbas y el director de Hamas, asesinado por Israel, Haniyeh, hicieron una reunión para hacer una unificación nacional de resistencia contra todo lo que está pasando. Okay. Entonces, yo desde ¿Se logró? Sí, se lograron grandes avances gracias a China como mediador. Entonces yo lo que creo es que el problema está tanto en los líderes árabes como en los líderes sionistas, los cuales son cómplices y los cuales están en complicidad para acabar con el pueblo palestino. El pueblo palestino detesta a Mahmoud Abbas, detesta al Fatah, el pueblo palestino en Cisjordania tampoco soporta a Hamas, y hay un montón de odio hacia nuestros propios líderes. No lo soporta, pero lo votó. Claro, en 2006, que es desde el último año que se celebraron. Claro, no ha habido más elecciones por el miedo que Hamas pueda ganar en Cisjordania. Claro, estos son luchas internas, por cierto. Hamas fue una organización creada por Israel, no creada, sino financiada por Israel militarmente para debilitar a ¿cómo se llama? A Yasser Arafat. Entonces, esto supongo que estarás informado. De hecho, los propios medios israelíes. Tuvo parte de Israel, de verdad. Como tú dijiste, que no es que lo fundó ni lo creó, pero sí que les financió, les dio dinero para construir mezquitas, para construir hospitales y para construir colegios en una época en la que la guerra contra Yasser Arafat, que era quien realmente le estaba haciendo daño a Israel, era encarnizada. Entonces Israel, para acabar y terminar esa guerra que tenía con Yasser Arafat, que recordemos que era el único revolucionario que le hacía daño a Israel, fue financiando a Hamas, que surge de los hermanos musulmanes, y a partir de todo el dinero que el Estado de Israel le da a Hamas en esa época, fue cuando Hamas empieza a ganar poder político en la Franja de Gaza.